dándole gracias a Dios, amén, por todo lo que ha comenzado a hacer y va a seguir haciendo ahora en nuestras vidas, amén. Padre amado, Dios de bondad y misericordia en esta hora, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tanto amor, verdad y misericordia, Señor, que día a día, Padre, se renueva en nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, pongo mi vida en tus manos, Padre, para que tú seas respaldando tu palabra, Señor, para que tu Espíritu sea hablando a través de mi boca, Señor amado, y tú abras, Señor, el entendimiento del corazón de mis hermanos, Señor amado, que no solo puedan ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Declaramos que toda sordera y ceguera espiritual caen en el nombre de Jesús, y que tu pueblo es libre, Señor amado, para recibir tu palabra, para atesorarla en el corazón y para ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en 1 Samuel 25, 2. Dice, y en Maón, 1 Samuel 25, 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. El hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces vio David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a toda tu familia y a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No lo hemos tratado mal, ni le hemos hecho faltar nada en todo este tiempo que han estado en Carmel. Pregúntale a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracias a tus ojos, porque hemos venido en buen día a tu siervo y a tu hijo de David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a un hombre que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y David se ciñó su espada, y subieron tras David con 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludase a nuestros amos, y él lo ha sarecido, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todos estos tiempos que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros, de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve qué has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra tu amo y contra toda su casa, pues él es hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisados, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asno. Y dijo a su criado: id delante de mí, y yo os seguiré. Y luego nada declaró a su marido Nabal. Y montando su asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y me ha devuelto mal por bien. Así que haga Dios a los enemigos de David, aún a los añada, que de aquí mañana de todo lo que fuere suyo,
no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó montándose en el asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hables a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez estás con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que he impedido venir a derramar sangre y vengarte por propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todo lo que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente a tu sierva, ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de David, y más no se ha hallado en ti en tus días. En el versículo 33 dice, David le dice: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no lo hubiera quedado con vida Nabal, ni a un varón. Y recibió David a su ama, de su mano lo que había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que te he oído tu voz, y te he tenido respeto. Amén. No sé si muchos conocen la historia de Abigail, pero le cuenta la Biblia que dice que había un hombre llamado Nabal, que ese hombre dice que era necio, era terco, era de duro corazón, pero tenía una esposa, dice, de hermosa apariencia, dice, y de buen entendimiento. O sea que era una persona inteligente. Y era Nabal, dice, rico. Nabal tenía muchas ovejas y tenía pastores. Entonces había mandado a esquilar sus ovejas. Esquilar significa que le había mandado a sacar la lana de las ovejas. Entonces cuando se fueron sus pastores, dice que David estaba en ese lugar. Entonces ¿qué hizo David? Mandó a 10 hombres a que vayan y cuiden las ovejas, cuiden los pastores. ¿Por qué? Porque habían personas que querían robar a las ovejas. Entonces David mandó a esos hombres para que cuidaran las ovejas. ¿Y quién sea David en ese entonces, o quién era David? David en ese momento estaba huyendo del rey Saúl. Recordemos que el rey Saúl era una persona desobediente, que había desobedecido a Dios. Entonces Dios se había arrepentido de haber puesto por rey a Saúl. Entonces, ¿qué dijo Dios? Voy a poner a otra persona. Y David fue ungido. David fue quien mató a Goliat. Y David no solo fue quien mató a Goliat, sino que mató, dice que las mujeres cantaban. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y dice que el corazón de Saúl se llenó de celo, de envidia. Entonces, ¿qué quería Saúl? Matarle. Entonces, por eso David huye, por eso David se escondía en cuevas. Entonces, dice que en ese momento que mandaron a cuidar las ovejas, estuvieron ahí los 10 hombres, a David hubo un día que a ellos, sus hombres, le dieron hambre, tenían hambre. Entonces ellos dijeron: bueno, vamos a pedirle a Nabal, porque nosotros le hemos cuidado a las ovejas, entonces mínimo que tiene que hacer es darnos cualquier cosa para que nosotros podamos comer. Entonces dice que fueron, dice, mandó a los hombres que vayan a la casa de Nabal a pedirle, dice, plata, a pedirle para comer. Entonces, ¿qué hizo Nabal? Lo atendió groseramente, lo humilló. Ellos le dijeron: venimos de parte de David, nosotros hemos sido quienes han estado con tus pastores, quienes los hemos cuidado a ellos, a las ovejas, noche y día hemos sido escudo para ellos. Entonces dice que le dijo Nabal: ¿y quién es ese David? ¿Quién lo conoce a David? ¿Quiénes son ustedes? Entonces dice David, el rey Nabal le decía: ¿es yo de quitarle la carne, de darle la carne a ustedes, lo que yo tengo para comer, para darle a mis pastores? ¿Les voy a quitar ellos para darle a ustedes? ¿A ustedes quién los conoce? Le decía Nabal. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Fueron a David y le dijeron: mira, David, nosotros fuimos y Saúl nos dijo esto.
Entonces, ¿qué hizo David? Enojado David, sacó su espada y le dijo, ah, sí, bueno, ahora vamos a matar a Nabal, a todo lo de su casa, a su esposo, a su hijo. En esa casa no queda ni uno. Entonces, mientras ellos iban, dice que salió la mujer de Nabal, Abigail. Recordemos que era una persona que decía que era de buen entendimiento, inteligente, porque un criado logra escuchar y le avisa a Abigail, mira Abigail, ahí viene David allá y va a matar a toda tu familia, va a destruir tu casa, no va a quedar nadie vivo por culpa del amo, porque vos lo conocés que es terco, que no sabe escuchar, que es de duro corazón. Ellos se han portado bien con nosotros, vinieron a pedir alimento, él no les quisieron dar y ahora viene David con sus hombres a destruir todo. Entonces, ¿qué hizo Abigail? Dice que preparó 200 panes, preparó guisados, preparó mucha comida y se fue al encuentro, dice, de David. Entonces, cuando llegó a David, dice que se postró delante de David y le dijo, David, yo reconoció que era un rey, que era un escogido por Dios, que era un siervo por Dios. Y le dijo, disculpa a mi marido, porque es un terco. Yo no he visto a tus hombres cuando ha venido, pero ten misericordia de ellos y no hagas nada por tu propia mano. Deja que Dios venga todo, le decía Abigail. Entonces David le dio gracias, le dijo, te doy gracias porque realmente Dios te ha traído y ha evitado que yo haga venganza por mano propia. Entonces le dijo David a Abigail, ve en paz, Abigail, ve en paz a tu casa, que no le voy a hacer nada a tu casa, no voy a destruir tu casa. Amén. Y qué bueno, hermano, que nosotros como mujeres, y no solo las mujeres, quizás nosotros, nuestras mamás nos vienen a la iglesia, pero es bueno que nosotros se levantemos en el nombre de Jesús, como dice su palabra, a interceder por nuestra familia, a doblar la rodilla por ellos. Esto no es orar un día, mañana sí, esto es interceder constantemente. Que nada te haga bajar los brazos para pelear con tu familia. Que nadie te quite la fe, no dejes que se pierda tu fe, pone tu confianza en Dios. Porque la batalla es de Dios. Yo leí una palabra que decía, la victoria está en tus manos. Dios ha puesto la victoria en tus manos. Lo que vos tenés que hacer es ayunar, orar, declarar. Mucho nos cuesta ayunar por nuestra familia. Nos cuesta doblar la rodilla, interceder por nuestra familia. Y muchas veces nosotros oramos al Señor y le decimos, Señor, yo te pido que cambies a mi esposo, que cambies a mi papá, que toques su vida. Señor, yo declaro que eres un siervo tuyo, que te va a servir, que me va a amar a mí, que me va a respetar a mí. Y muchas veces peleamos con nuestros maridos y aún con nuestras hermanas cuando oramos por nuestras hermanas y decimos, la verdad, vos no cambias más, vos no servís, va a seguir siendo siempre el mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A Dios le estamos pidiendo, pero con nuestras palabras a ellos le estamos declarando lo contrario. Y Dios quiere que en este tiempo se levanten mujeres sabias que edifiquen su casa. Amén. Y la mujer sabia, el principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. Y la persona que teme a Jehová se va a apartar de todo lo que Dios no le agrade. Porque tiene que tener presente que hay oraciones que son escuchadas por Dios y hay oraciones que nos llegan al techo. Cuando nosotros nos encontramos mal, conociendo la palabra, haciendo los malos delante del Señor y no nos arrepentimos y queremos venir a pedirle al Señor por nuestra familia, Dios no va a escuchar tu oración, no la va a escuchar. Dice que los ojos de Jehová, los oídos están sobre los justos y atentos, dice, al clamor de ellos. Amén. Mire, hermano, yo por mi papá, muchas veces anteriormente yo lo veía a mi papá tomar y yo le decía, la verdad, que te has olvidado de mí, te has olvidado de mi hermana. Hace de cuenta que nosotros hemos muerto junto con la Mochi es una hermana que nosotros hemos perdido. Entonces no te importa, no te importamos nosotros. Mira cómo estás, me da vergüenza, papá. Mira cómo tomás, papá. Mirate lo que sos, papá. No te importamos, papá, nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? Yo era una conformista, porque yo decía al Señor, yo me conformo en que el último día de su vida mi papá se arrepienta y pueda llegar al cielo y pueda encontrar la salvación. Y somos conformistas y limitamos a Dios. Y hoy mi oración ha cambiado. Yo le pido a Dios que mi papá se arrepienta el último día de su vida. Yo le pido a Dios que mi papá esté en la casa del Señor, que yo lo vea derramar su corazón delante del Señor. Y yo declaro que Él es un siervo, que Él ha sido escogido desde el vientre de su madre.
tiene que pelear con su familia. Y no es fácil porque hay cosas que nosotros que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero vale la pena porque hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dice su palabra, y esto me llamó mucho la atención. Recuerden que Abigail vino, dice, a David, le pidió misericordia. David le dice que no va a destruir su familia, y Abigail volvió a su hogar. Y cuando llegó a su hogar, dice así la palabra del Señor. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Tiene que aprender que hay momentos para hablar, hay momentos para decir las cosas. No es cuando yo quiero y no es como yo quiero. Abigail vio a su marido ebrio y dijo, bueno, ahora no hablo con él, no está en condiciones para entender, para hablar, lo hablo el otro día. Y qué bueno saber que nosotros seamos una mujer sabia, que aprendamos a callarnos y a dominar nuestra lengua, porque no es fácil, pero debemos esforzarnos, pedir a Dios, como dice su palabra, que ponga guardas en tu boca, amén. Dice la palabra de Dios que la mujer que no es sabia es como gotera constante. ¿Ves? Yo te he dicho, ¿ves? ¿Has visto? Yo tenía razón. Así es la mujer que no es sabia, pero la mujer sabia sabe callarse. Amén. Depende mucho de usted que su hogar cambie, porque Dios te ha dado el privilegio, dice la mujer sabia, edifica tu casa. Dios te ha dado el privilegio de edificar tu casa. Amén. De que habla a tus hijos, le enseña a tu hijo, no conforme vos pensé, a vos te parezca ver las cosas, no, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque tus hijos ven las cosas como tú las ves. Y qué importante que el día de mañana tus hijos puedan decir, realmente con mi ejemplo, mi mamá me ha dejado una gran enseñanza. Porque yo he visto a mi madre doblar la rodilla, pelear por su familia, pelear por sus hijos. Amén, depende de nosotros que nuestros hijos sean guerreros, que sus hijos se sometan y aún dependan de Dios. Amén. Y yo pensaba en ese tiempo, la verdad, Abigail, qué inteligente, qué sabia mujer, y estaba con un hombre terco, testaduro, de duro corazón. Si bien antes los matrimonios eran por acuerdo, ella no elegía a la persona con quien casarse, los padres elegían a las personas. Y qué importante que nosotros, ahora jóvenes, que hay más jóvenes, que estamos solteros, podamos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y no nos dé esposos como Nabal, y aún esposas como Nabal, porque también hay esposas que son tercas. Y qué bueno que nosotros en esta etapa de juventud, porque no es fácil nuestra etapa de juventud, porque está llena de emociones que debemos dejar que Dios guíe esas emociones. Yo quiero decirte que hay un siervo que Dios ha preparado. Y yo pensaba que no era así, que yo podía elegir, que si yo veía que era un siervo de Dios, que yo veía que se esforzaba para agradar a Dios, bueno, entonces yo pensaba, bueno, entonces Dios eso es lo que quiere para mí. No es así. No es lo que vos querés, sino es lo que Dios quiere. Y no es cuando vos querés, sino es cuando Dios quiere. Porque hizo su palabra que todo tiene su tiempo y su hora. Amén. Un año yo he estado conversando por fe por un joven. Y después del año conversando con el fe, nos encontramos. Amén. Y yo he estado orando casi 3 meses por este joven. Amén. Y es un siervo de Dios. Porque muchas veces Dios lo ha usado para hablar a mi vida y aún le ha usado para hablar a mi familia. Amén. Entonces yo le decía a Dios, Dios, Él es un siervo. Señor, Él me trata a mí como una princesa, como una hija de Dios. Él se esfuerza para agradar a Dios. Y aunque algunos se burlaban, nuestros encuentros eran, ¿sabe cómo? Llevábamos una Biblia en la mano, un libro y nos sentábamos a leer. Hacíamos, veíamos, escuchábamos cosas que nos acerquen a Dios. Entonces yo decía, Dios, realmente yo quisiera que esa persona fuera para mí. Y yo oraba al Señor. Y un día el Señor allá en aquel lugar me habló a través de un siervo y me dijo, mira, vos estás orando por una persona y Dios dice que esa persona no es para vos y que tampoco es el tiempo. Amén. Entonces cuando yo le dije a este joven,
él también se puso a orar para que Dios confirme lo que Dios había hablado en mi vida. Y Dios le habló a él. Y él estuvo orando y le dijo, Señor, pero quiero que me digas por qué. Le pedía a Dios por qué. Dice que Dios le dijo, le habló a él a través de un siervo. Fue a una reunión, lo invitaron a una reunión. Y Dios le dijo que no era yo para ella, ni él era para mí. No porque estuviéramos haciendo las cosas mal, sino porque no éramos un complemento. Amén. Entonces cuando Dios te da algo a vos, te da para que sea un complemento, para que juntos sirvan al Señor. Me imagino de feo que es para una mujer llevar sola la rienda del hogar, luchar sola, orar sola y que su marido no la acompañe. Cuando Dios te da una persona, va a ser para que la persona te apoye, para que la persona busque con Dios, pelee junto con vos por el hogar y por el ministerio que Dios ha puesto en su vida. Amén. Por eso nosotros jóvenes tengamos presente a Dios. No crean que Dios no se mete en esta relación de noviazgo. Está muy equivocado. Dios está presente en todo, amén. En todo. Yo había leído una vez una publicación que hizo la pastora Patricia y decía, los matrimonios son para toda la vida cuando su primer amor es Dios. Y es verdad, porque cuando uno ama a Dios, cuando uno ama a Dios, uno se esfuerza ¿para qué? Para agradar a Dios. Amén. Y dice que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos el amor de Dios, vamos a ver amar a esa persona que Dios ha puesto a nuestro lado. Como dice su palabra, dice, la vamos a saber tratar a la mujer como vaso más frágil. Con mucho cuidado se la trata a la mujer. Amén. Con mucho amor, con mucha ternura. Y eso lo dice la palabra. Así tiene que tratar sus esposos a sus esposas. Y yo no entendía, porque a veces veía jóvenes y yo decía, ¿por qué están con esta persona que no las tratan bien? Que la hacen sentir inferior, que no la apoyan para que busquen de Dios, que no valoran lo que ellos o ella, estoy hablando de los dos, mujer o varón, ellas o ellos hacen por ellos, que tienen en poco en su vida y que muchas veces le hacen sentir que ellos o ellas son superior. Amén. Yo decía, ¿pero por qué permiten eso? ¿Por qué están con esa persona? Y realmente yo quiero decirte que para mí, las personas que están con esas personas que no te tratan bien, que no son un apoyo, que te hacen sentir inferior, mira, es por tu culpa. Porque vos no te das cuenta el valor que tenés para Dios. Porque si vos te darías cuenta el valor que tenés para Dios, te darías cuenta que Dios jamás te va a dar algo para que a vos te lastime. Porque dice que lo que es de Dios, dice, no añade tristeza. Amén. Dios cuando te dé algo te va a dar lo mejor. No es lo que querés, vuelvo a repetir, es lo que Dios ha preparado para vos en su tiempo y en su hora. Amén. En el versículo 10 dice así, cuando estos jóvenes se presentan delante de Nabal, dice, Nabal respondió a los jóvenes enviados por Dios y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi carne, mi agua que he preparado para mis esquiladores y darle a los hombres que no son de Dios. Él decía, ¿quién es David? ¿Quién lo conoce a este? Amén. ¿Y saben qué? Muchas veces así como Nabal, que tuvo en poco la vida de David, que fue ungido por Dios, muchas veces nosotros tenemos en poco a los siervos de Dios, lo que los siervos nos puedan decir. Amén. Podemos ser hijos de Dios, pero eso no quita que ellos sean hijos de los pastores, pero esto no quita que ellos sean siervos de Dios. Amén. Y yo también me pongo en un lugar, porque ellos han sido las primeras personas que ellos me han dicho a mí cuando lo traje a este joven para que ellos los conozcan. Las siervas del cielo me dijeron, mira Janet, este joven no es para vos. Entonces yo que decía, ellos hablan porque son celosos, porque son cuidas, decía yo hablan. Entonces estaba teniendo en poco sus vidas, porque ellos son siervos de Dios y Dios habla a través de su vida. Amén. Por eso nosotros debemos valorar a los siervos de Dios. Amén. Y tratarlos con respeto a los siervos de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos. Quiero que busquen la Biblia en el libro de Hebreos 13:17.
Dice su palabra así: obedecer a nuestros pastores, sujetate a ellos, porque ellos velan por nuestras almas y darán cuentas a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos respetar a nuestros pastores, obedecernos, sujetarnos a ellos, porque ellos van a dar cuentas a Dios por nosotros. Amén. Y muchas veces no hacemos lo mínimo, lo tratamos de Lía, Mario, y ellos son tus pastores, son los siervos que Dios ha puesto en este lugar. Y si vos ves un error en ellos, acércate y decirle: mira, siervo, mira, la palabra dice esto, no estoy de acuerdo en esto. Hablalo. No que se entere toda la iglesia, los hermanos, los vecinos, los abuelos, los tatarabuelos, lo que a vos te molesta del siervo, para que después vengan y recién le digan al siervo. Vos tenés que ir de frente y decir: siervo, porque ellos son seres humanos y también se equivocan, también cometen errores como nosotros. Amén. Y vos debes orar por ellos. Orá para que si veas que le falta sabiduría para guiar a su pueblo, que Dios le dé sabiduría para guiar a su pueblo. Que Dios ponga un corazón humilde. Que Dios le dé amor para que ellos amen a su pueblo. Amén. En el libro de Gálatas, busquen el libro de Gálatas 6:10. ¿Lo tienen? Siempre que tengas oportunidad de hacerlo el bien, dice su palabra, hazlo. Amén. Hazlo. Y dice, y mucho más si es a los hermanos de la fe. Amén. Muchas veces nosotros no queremos ayudar a los hermanos de la fe. Y dice su palabra que si vos tenés oportunidad de hacerlo el bien, hacelo. Acá vemos que Nabal tenía la oportunidad de bendecir al siervo de Dios, amén, a sus hombres, porque dice que era un hombre rico y que tenía comida para sus esquiladores. Entonces podía bendecir, amén, podía dar. Entonces dice su palabra que mientras nosotros tengamos oportunidad de bendecir, y más a los hermanos de la fe, lo hagamos, amén. Y de esto estábamos hablando recién. Miren, cuando Abigail se presenta delante de David en el capítulo 21, en el capítulo 26, le dice así a Abigail: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por mano propia. Y en el versículo 33, David le contesta: bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarte por mano propia. Entonces, Abigail le había hecho entender a David que la venganza era de Dios, que él no venga a vengarse por mano propia. Y que es importante nosotros que podamos hacer como Abigail, que si vemos algún error, decirle al hermano, a quien sea: mira, me parece que esto no está bien, como hizo Abigail. Amén. Dice la Biblia que nosotros que somos espirituales debemos corregir con mansedumbre, con verdad y con misericordia. Dice que se corrige el pecado. Amén. Y yo pensaba David también cuando él dijo: bueno, vayan a la casa de Nabal y pídanle a Nabal que le dé comida a ustedes. Bueno, háganle recordar que nosotros hemos estado cuidando a sus pastores, que nosotros hemos estado cuidando día y noche, hemos sido escudos. Entonces que nos dé lo que tiene en sus manos. Amén. Y muchas veces quizás nosotros hacemos algo por alguien esperando recibir algo a cambio. Y ese es nuestro gran error. Amén. La Biblia dice que todo lo que vos hagas, hacelo para el Señor, porque el único que te va a dar la recompensa a vos es Dios. Porque quiero decirte que las personas, quizás vos le haces un favor y las personas, silencio, los chicos se sientan. Las personas se olvidan cuando vos le haces un favor, pero Dios es el único que no se olvida. En el libro de Isaías yo había leído hace poquito que decía: mi causa está delante de Jehová y con mi Dios mi recompensa. Amén. Entonces lo que vos hagas,
Hacelo para el Señor, no para que nadie te vea, no por vanagloria, sino para el Señor, porque el único que te da la recompensa, el que se acuerda y que va a traer a memoria todo lo que vos has dicho o has hecho, es el Señor. Amén. Y dice así en el versículo 39. Quiero que pasa después cuando Abigail, que sepa lo que pasa después cuando Abigail, recuerden que pasa el otro día, espera que a su marido le pase la ebriedad, y dice que Abigail habló con su marido, ¿sí? En el versículo 37, si me acompaña, dice así: pero por la mañana, dice, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días pues, Jehová hirió a Nabal, y Nabal murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi ofrenda recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¿Ustedes vieron que David se vengó solo? ¿Terminó matando a Nabal? No. ¿Quién hirió a Nabal? Jehová. Y dice su palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Todo lo que te hagan, digan, déjalo para el Señor. Amén. Dice la Biblia: bienaventurados sos, y bienaventurado significa dichoso, si te vituperean, si hablan de ti cosas mintiendo. Alegrate y gozate, porque mayor es tu recompensa en el cielo. Entonces, cuando hablen de vos cosas mintiendo, que no te pongan mal. Alegrate, decía así: mientras más me critique, más recompensa tengo en el cielo. Amén. Quiero decirte que también Dios defiende. Amén. Pero hay personas que Dios defiende y hay personas que no defienden. Hay personas que tienen la cobertura de Dios y hay personas que no tienen la cobertura de Dios. Y eso habla en el Salmo 91. Dice así el Salmo 91, si ustedes me pueden acompañar. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Dice su palabra: el que habita. ¿Qué significa? El que permanece. Amén. El que permanece en búsqueda para con Dios, leyendo su palabra, en obediencia, tiene la protección de Dios. Amén. Y encuentra la esperanza, la seguridad en Dios. Amén. Personas que se esfuerzan. Amén. Las personas que no se esfuerzan para agradar a Dios, y repito, conocen la palabra y no la ponen por obra, no tienen la cobertura de Dios. Y lo que más a mí me llamó la atención, dice su palabra: por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocaré y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso dice en el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto has puesto tu amor en Dios, por cuanto te has esforzado para conocer a Dios, para orar a Dios, para amar a Dios. Por cuanto en mí has puesto tu amor, dice: yo te voy a librar. Me vas a invocar en la angustia y ahí yo voy a estar. Amén. Dice su palabra aquí: caerán a tu lado 1000 y no te tocará. Entonces depende mucho de nosotros la protección de Dios, el cuidado de Dios para nuestras vidas. Amén. Recuerde y tenga presente siempre que usted es un hijo de Dios, que Dios te ha escogido desde el vientre de tu mamá, dice.
Ha derramado la última gota de tu sangre para que hoy seas su hijo, para que tenga vida eterna. Amén. Dice que Él te cuida como a la niña de sus ojos. Y si vamos a decir más cosas, que tu cabello los tiene contado. Con amor eterno te ha amado. Cuántas cosas lindas nos dice Dios. Sentite amado. Sentite que tu vida tiene valor. Encontrar tu identidad en Dios. Vos ya no sos un ser humano cualquiera. Sos un hijo de Dios. Por tanto, como sos un hijo de Dios, Dios quiere darte y quiere para vos lo mejor. Amén. Le doy gracias a Dios por esta palabra y por la oportunidad que me ha dado de servirle. Amén. Que el Señor le bendiga y feliz Santa Cena. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Póngase de pie en esta noche, vamos a estar orando.